Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Álvarez, profesor de bachillerato. Es un gusto coincidir contigo hoy en este día y poder apoyarte en tus aprendizajes online. Sean todos ustedes bienvenidos. Continuando con la explicación del tema, que en este caso son funciones condicionales en Excel, nosotros tenemos aquí una pequeña base de datos acerca de los supervivientes y tristemente de los fallecidos de los participantes que estuvieron en el barco muy famoso denominado Titanic. Bien, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos o una base de datos muy extensa, funciones condicionales nos pueden llegar a mejorar lo que viene siendo búsquedas, lo que viene siendo cálculos, conteos, promedios o simplemente categorizar o clasificar ciertos conjuntos de datos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos precisamente llevar a cabo. Por ejemplo, aquí he tomado un pequeño extracto de lo que viene siendo la base de datos. Esta es la base de datos real. Si tú analizas un poquito, pues bueno, encontrarás que la base de datos es un poco extensa de acuerdo a cada uno de ellos, así como también, pues bueno, se puedes observar que son bastantes columnas de los datos que se supone que nosotros tenemos en esta parte, ¿no? Tenemos aquí el tipo de clase que se supone de los cuales viajaban, que tenían clase 1, 2 y 3. El número 1 dice que si sobrevivió o no sobrevivió, con el 0 y el 1. Tiene el nombre en dado caso, el sexo de la persona, la edad y una serie de datos más que nosotros podemos analizarlos. Te los voy a dejar en el archivo, en este caso de lo que viene siendo base de datos de Titanic, pero vamos a trabajar solamente con un abstracto para no manejar una base de datos tan grande y completa. Bien, aquí podrás ver que yo ya tengo lo que vienen siendo las funciones condicionales que vamos a ver en este caso, que son 4. La función condicional llamada si, que es la más pura y la más sencilla de todas, la función contar, la función sumar puntos y, al igual que la de promedio. No solamente existen estas, cabe mencionarlo, sino que también existen otras más, pero de momento y las que nosotros necesitamos, pues bueno, son estas 4 para poder tener una gama más amplia en cuanto a las funciones de Excel se refieren. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar qué es lo que está sucediendo. Permítanme borrar en este caso solamente los de acá para poder tener lo que viene siendo la primera respuesta y explicarte cada una de las funciones. Bien, si entramos aquí en esta parte, puedes observar que la función condicional está descrita a través de lo que viene siendo esta descripción. Observa que esto se le conoce como sintaxis. Es la sintaxis general. En otras palabras, significa la forma en que debes describir la fórmula con los datos que obviamente tú necesitas llevar a cabo o calcularlos. Por ejemplo, aquí te dice si, prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Es decir, nos piden 3 argumentos. Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? Pues la siguiente parte. La prueba lógica, simplemente lo que estamos haciendo ahí es llevar a cabo una comparación. Por ejemplo, ¿cuál es en este caso? Bueno, antes que nada observa que todos los argumentos se separan con una coma, ¿va? O dependerá de tu laptop, si está configurado de manera inglesa, pues te va a clasificar con el punto y coma para que tengas cuidado con ello. Muy bien, entonces la prueba lógica es llevar a cabo una comparación, es decir, debo de tomar a un elemento fijo y compararlo con algo para precisamente decir si es más grande o más pequeño, si es igual, etcétera. Según la condición que nosotros pongamos, entonces van a suceder 2 tipos de acciones. Si la condición es cumplida, es decir, si la prueba lógica que nosotros estamos poniendo se cumple, entonces pasa una acción que se denomina valor verdadero. Pero de lo contrario, entonces si la prueba no es verificable, en este caso no se cumple, entonces se va a generar un valor falso. Entonces, la función condicional sí te entrega 2 tipos de valores, o uno o el otro, pero no ambos. Entonces, todo dependerá de la condición que nosotros armemos. Aquí, insisto, son comparaciones que tú quieras precisamente llevar a cabo. Como por ejemplo, yo en este caso deseo conocer en qué tipo de viaje resulta que viaja cada una de las personas de los que tenemos aquí. ¿Ok? Como puedes observar de manera visual, pues obviamente tú puedes determinar que los números 1 pues son los que viajaron en un tipo de clase, es decir, en un tipo de viaje, otros de que fueron viajes más completos o de plano de lujo, por así mencionarlo. Entonces, si nosotros queremos clasificarlo como viaje sencillo o viaje completo, entonces vamos a comparar a todos y cada uno de estos valores que están aquí y decir que sí es igual a 1. ¿Por qué si es igual a 1? Bueno, porque como el 1 lo vamos a tomar como una categoría que es viaje sencillo,
pues por eso vamos a compararlo con el 1. Si quisiéramos obtener básicamente primero, si nos entrega lo que viene siendo los viajes completos, pues le puedo poner que sea A mayor o igual a cierto número. En este caso, ¿a cuál? Pues al número 2 o al número 3, dependiendo de qué es lo que nosotros queramos manejar. Entonces, si el primer valor de aquí es igual a 1, entonces si se cumple esa condición vamos a decir que hizo un viaje sencillo. Pero si esta condición de que A es igual a 1 no es cumplida, entonces no se imprime el valor verdadero, porque no se cumple. Entonces se va a imprimir el valor de viaje completo. Muy bien, entonces si efectuamos esta sintaxis nos da viaje sencillo para la primera persona que tenemos aquí. Entonces, si nosotros queremos saber qué tipo de viaje realizaron todos los demás, pues simplemente arrastramos nuestra fórmula, ya sea con el clic sostenido, y que entregará pues precisamente cada uno de los valores. O de lo contrario, lo que nosotros podemos hacer es simplemente un doble clic cuando nosotros ya tenemos valores completos hacia los costados. Entonces, esta es la función condicional sí, que solamente verifica una condición donde estás comparando a algo o a alguien en este caso, y simplemente entregarte un valor verdadero si cumple la condición, y si no, pues básicamente cuando no es cumplido, un valor falso. Ahora, ¿qué pasa con la función contar sí? Bueno, tal cual como el nombre lo indica, el punto sí significa que los va a contar solamente si cumplen una condición. De lo contrario, pues entonces no los contaría. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es que cuente a todas las personas que solamente sean del sexo femenino. Si tú lo buscas aquí, te dice, bueno, necesitas la sintaxis, y la sintaxis aparece acá, tiene el nombre de la función y sus argumentos. Muy bien, en esta función se supone que nosotros tenemos que delimitar algo que se denomina rango, que ya habíamos visto anteriormente que un rango es un conjunto de lo que viene siendo de celdas, ya sea vertical, horizontal, según como necesites hacer tu criterio, ¿no? Entonces, el rango, como yo quiero que me cuente a todas las personas que son del sexo femenino, pues tengo que decir que en esta parte busque a todas aquellas que me cumplan el criterio de femenino. Recuerda que cuando queremos hacer búsquedas o comparaciones con texto, que en este caso es la palabra female, si tú te fijas, aquí está en minúsculas y acá la pongo en mayúsculas, por lo cual quiere decir que Excel hace una búsqueda de todas maneras, sea con mayúsculas o minúsculas, pero tomando en cuenta que hay algunas funciones que sí contemplan que, digamos, que sí busca tanto las minúsculas como las mayúsculas, para ahí tener mucho cuidado. En este caso, encontrar sí, no importa. Muy bien, entonces, le decimos dónde queremos buscar y qué queremos buscar. Entonces, como yo quiero que me diga cuántas personas hay del sexo femenino, pues entonces selecciono mi rango y le digo a qué tipo de valores me tiene que buscar. Y con eso, pues obviamente, al denominarla, pues te dice que son 5 y que obviamente tú puedes observar aquí en esta parte. Va, entonces vamos completos hasta el día de hoy y listo. Muy bien, ahora nos pasamos a la función sumar.si. Igual, la sintaxis aquí aparece abajo. Entonces, sumar.si te pide un rango también, un criterio que básicamente es lo mismo que la de contar sí, pero además de eso te dice a quiénes vas a sumar. Si te fijas, se agrega solamente un argumento más. Entonces, si nosotros queremos en este caso que de las 5 personas que nosotros ya sabemos que son femeninas, entonces nos diga cuánto fue lo que invirtieron en su transporte. Entonces, para poder hacer esa suma condicionada, le vamos a decir en dónde quiero que me busque, a quién quiero que busque, que se supone que va a buscar de todas estas solamente la palabra que diga female, y aquí lo puse de manera a propósito en minúsculas para que tú precisamente puedas denotar que hace el mismo criterio, ¿va? Y luego te pide el tercer y último rango, que es precisamente el rango de suma, es decir, a quiénes voy a sumar si yo las encuentro con este tipo de criterios. Entonces, repetimos la sintaxis, es en dónde busco, qué busco y dónde voy a sumar. Entonces, obviamente ya están aquí denotados, hacemos simplemente lo que viene siendo nuestra parte de la ejecución de la fórmula y estos serían los valores. Si tú lo haces por separado, si aplicas la suma de lo que viene siendo de esta manera, suma, y agregamos manualmente solamente aquellos que fueron femeninos, por ejemplo aquí, incluyendo el 0, no importa, ya sabemos que de todas maneras no pasa nada, observarás que te entrega el mismo dato, ¿va? Es solamente para notar que esto es correcto.
Muy bien, pasamos a la siguiente y última función. El promedio punto sí es igual. Al finalizar con el punto sí significa que te dice que va a calcular un promedio solamente si te cumple cierta condición. ¿Cuál es esa condición? Pues bueno, aquí está la sintaxis abajo para poder determinar qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces te dice que el promedio se calcula primero un rango, ¿sale? Luego un criterio y también otra vez dónde se calcula el rango. Básicamente es exactamente lo mismo que el anterior. Te pide dónde busco, a quién busco y dónde voy a calcular pues la función, que en este caso sería el promedio. Entonces, continuando con la misma característica de female, entonces le vamos a decir que me busque en este conjunto de datos solamente aquellos que son del sexo femenino. Entonces lo que va a hacer es buscar todas las que son y coinciden con esas palabras y luego le vamos a decir que calcule el promedio de lo que vienen siendo los gastos por su ticket. Entonces nos va a dar un valor aproximado de cuánto gastaría cada una de las personas de manera total. Entonces si hacemos lo que viene siendo esta parte, nos entrega este valor. Entonces, muy bien, cabe mencionar que obviamente esto eran en dólares. Muy bien, si lo hacemos de manera normal, que obviamente podemos hacerlo, es exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos y agregamos cada uno de los valores de los que viene siendo los femeninos nada más, porque ese es el criterio de búsqueda. Entonces, pues vamos a calculando y observas que de manera tanto manual como con las funciones condicionales funcionan. Si tú dices, profe, ¿por qué no lo hago mejor de esta manera? Bueno, aquí se podría realizar en este caso, pero ¿qué te parece cuando tienes todos los de acá? No creo que vayas a querer buscar más de los 500 y tantos valores que se supone que sería de cada uno y agregarlos. Entonces hay que tener cuidado. Para eso existen otros tipos métodos que se supone que hemos visto, como lo que viene siendo filtros, y así tú puedes hacer clasificaciones y demás, pero en este caso, pues bueno, llevamos a cabo las funciones condicionales para que amplíes un poco tu gama. Pues bueno, hasta aquí cortamos nuestro video de lo que viene siendo la parte de funciones condicionales para Excel. Te agradezco la atención otorgada a este video, mismo que espero hayas comprendido, así como también adquirido una nueva habilidad y o conocimiento. No olvides ponerlo en práctica. Nota importante, chavos. Si llegara a existir alguna duda acerca de este mismo tema, te pido de favor que en la sección de los comentarios me dejes todas las dudas escritas para yo poder disiparlas y así tener un mayor contacto sobre este mismo tema. Así que pues bueno, nos estamos viendo y hasta la próxima.